Estoy muy feliz y muy emocionado, amigos, porque el día de hoy comienza una serie que de alguna forma es una repetición de la serie que iniciamos hace un año llamada Voces. Y en esta serie tenemos como propósito subir a algunas personas que tienen una historia de vida que pueden ayudarnos a nosotros a comprender inclusive el amor de Dios como es en esta ocasión. La semana pasada compartí un mensaje el cual planteé algunas preguntas que nos pusieron en una perspectiva correcta acerca de quién es Dios. Y yo les decía que la concepción que yo tengo de Dios ha cambiado y tiene que cambiar, amigos. Tu concepción de quién es Dios tiene que cambiar conforme más lo conoces, más te das cuenta de algunos rasgos, de algunas cosas que tiene Dios y que de alguna forma están en la personalidad, en el carácter y en el corazón de Dios que quizá no habías descubierto, o que quizá se están cayendo muchas mentiras de lo que un día te dijeron, ¿no? Que Dios está listo para castigarte, que en cuanto fracases o falles, ahí vas a esperar su castigo y tantas cosas que de repente tenemos que distan mucho de lo que realmente es Dios. Apenas escuchaba un mensaje que me cambió en mucho sentido la forma de ver a Dios y concebir a Dios, y es que ¿quieres ver realmente la imagen de cómo es Dios? Porque de repente hablamos mucho de Dios, pero a Dios nunca lo hemos visto, ¿verdad? Dios no es alguien que podamos nosotros ver con nuestros ojos físicos y no tenemos una imagen que nos pudiera relacionar con cómo es su apariencia, pero la forma en la que tú puedes ver cómo es Dios es viendo a Jesús. Y cuando tú ves a Jesús entregándolo todo, dándolo todo, hace clic con quién es Dios. Y eso es justo lo que hoy quisiera de alguna forma hablar antes de invitar a una persona muy querida a subir conmigo esta mañana. Y planteaba la semana pasada planteaba algunas preguntas que nos demostraban esta forma de repente incoherente de cómo Dios hace las cosas y cómo vemos que Dios nos ama. Yo decía en el modo de pregunta, ¿quién diría que nuestros fracasos, que nuestras fallas nos pueden acercar a Dios? Pero también preguntaba, y antes de que me pongan esa, todavía no quiero llegar ahí, amigos, esa es la de hoy. Estoy haciendo una recapitulación de lo que pasó la semana pasada. ¿Quién diría que nuestros defectos son los que nos hacen atractivos delante de Dios? Planteaba también, ¿quién diría que nuestras dudas y temores son las que nos permiten poner a Jesús en el centro? Y la realidad es que tú nunca necesitarías a Dios si todo marcha bien en tu vida, si todas las áreas de tu vida están cubiertas, si tienes una buena autoestima, si te sientes hermoso. De repente nos damos cuenta que en realidad nuestra ausencia de muchas cosas permiten la presencia de Dios en nuestra vida. Surge la necesidad de tener un Dios a nuestro lado que nos ayude. Y hoy no es la excepción. Hoy quiero preguntarte, ahora sí, esta pregunta que nos va a abrir el diálogo esta mañana. Y es, ¿quién diría que nuestros dolores más grandes? Yo quiero que pongas en mente esa noche triste, ese momento oscuro donde la ansiedad te consumió a tal punto en el que inclusive pensaste en quitarte la vida. Ese momento de dolor en el cual pensaste que ya no había nada mejor por ver, que perdiste las ganas de vivir. Si ya tienes en mente esa noche oscura, ¿quién diría que esa noche oscura, que ese dolor tan grande, te permitió descubrir la naturaleza de Dios? Y quizá tenemos que partir explicando cuál es su naturaleza. ¿De qué naturaleza me hablas, Aarón? Y la naturaleza de Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno. Es una verdad sencilla pero profunda. Es una verdad que tiene que de alguna forma consumirnos. Dios es bueno. Y si pueden ponerlo en pantallas para poderlo fortalecer. Dios es bueno. No importa la temporada, no importa el momento, no importa la situación que esté viviendo, Dios es bueno. Y si de repente analizáramos un poquito y nos diéramos cuenta qué es lo que de repente más ataca a Satanás en nuestra mente, es esto: quitar de nuestra mente que Dios es bueno, ponernos en conciencia de que estamos pasándola mal económicamente, de que nuestro hijo se enfermó, de que perdimos a un ser querido, y todas esas cosas van drenando, van quitando o van de alguna forma diluyendo, mejor dicho, esta concepción correcta de que Dios es bueno, no importando la temporada en la que estoy viviendo. Él nunca deja de ser bueno. Y eso lo quiero mostrar muchísimo, porque de repente pensamos que Dios es como esa persona voluble, que dependiendo cómo amanece es el trato que recibimos de Él, pero Dios nunca deja de ser bueno. Y hay algo que Dios tiene y es una característica que pocos podemos recibir de Dios.
Y yo sé que esto de repente nos sacude, porque de Dios recibimos todo, porque si Dios es bueno, todo lo que nos da es bueno. Pero hay algo que no todos recibimos de parte de Dios, nos cuesta trabajo, y es la soberanía de Dios. Yo no sé si tú entiendes qué es la soberanía de Dios. En otras palabras, es que Dios haga con tu vida lo que Él quiera. No todos recibimos la soberanía de Dios de la misma manera, porque eso implica que Él va a hacer cosas que a mí no me van a gustar, que me van a doler, que voy a sufrir, y que Él va a permitir de alguna forma que suceda. Y eso provoca que esta imagen de que Dios es bueno se pueda ver distorsionada. Pero yo te decía la semana pasada que todo lo que Dios hace tiene un origen, y es el amor. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es con amor, y todo lo que de alguna forma, los rasgos que Él tiene son coloreados por amor. Por lo tanto, si Dios es soberano en tu vida, Él muestra su soberanía en tu vida con amor. Él refleja su soberanía en tu vida con amor. Todo lo hace en amor y por amor. Pero la pregunta que quizá nos puede poner el día de hoy a pensar muchísimo es: ¿qué tal cuando su soberanía en nuestra vida toca fibras sensibles en nosotros y nos produce dolor? ¿Qué tal cuando Dios permite que nos duela algo? ¿Qué tal cuando Dios permite que lo que un día le dijimos, esto no, y sucede, y Dios lo permite? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestro entendimiento y nuestra comprensión acerca de Dios? Yo conozco muchas personas resentidas con Dios porque Él permitió que pasaran cosas. Ahora, no es que Dios mande el cáncer, no es que Dios mande a tu vida el divorcio, no es que Dios mande la plaga. Dios permite que suceda eso, pero no le da la victoria a Satanás. La victoria la tiene Él, y es la victoria que te va a dar sobre cualquier situación que hoy te está permitiendo pasar. Pero la concepción que tienes que tener siempre acerca de Dios, mientras más avanzas y mientras más superas obstáculos, es que Dios nunca deja de ser bueno. Yo quisiera solo traer a memoria un contexto que está en la Biblia, bien interesante, Si es tu primera vez con nosotros o tienes poco tiempo, no te preocupes, es muy fácil de entender y es impresionante lo que sucedió. Eso está registrado en Daniel capítulo 3, y para traer conciencia solamente de qué estamos hablando de un grupo de personas llamado Israel, una nación, la nación de Dios. Y vemos que en este momento Israel, como consecuencia de su idolatría, se aleja de Dios, empieza a adorar a otros dioses, y entonces Dios permite que ellos sean cautivos por otro imperio. Lo interesante es que ese cautiverio no fue propiamente una situación de esclavitud como muchos pensarían. Lo que hicieron las naciones al cautivarlos es llevarse lo mejor de ese país. Obviamente los viejitos se quedaron en Israel porque ya no tenían mucha esperanza de vida, porque ya no iban a aguantar muchas cosas, no iban a soportar mucho por falta de fuerza. ¿Y qué crees? Eligieron a los hijos más brillantes y separaron familias, desunieron familias, y esto se volvió un lloradero impresionante porque las familias estaban separadas. Entonces hay unas personas habitando en este lugar. Es un rey llamado Nabucodonosor que manda a hacer una estatua impresionante, muy alta, muy grande, para que toda persona, no importando su cargo, no importando su origen, su preferencia ideológica, religiosa, se postre. Aunque no te lata, aunque tú no compartas esas ondas, aunque le vayas a la América, te postras. Todos se postraban, o todos tenían que postrarse. Entonces de repente la gente chismosa que no tiene nada que hacer siempre delata al que no lo hizo, ¿no? Sí, bueno, de repente dicen, cierren sus ojos, vamos a orar, ¿no? Y de repente los niños se abren y dicen, maestro, él no lo está abriendo, él no lo está cerrando. ¿Y cómo supiste? Porque los tenía abiertos, ¿no? Entonces, obviamente, si él no se estaba, los chismosos delataron al que no se estaba postrando, es porque ellos tampoco se estaban postrando en el momento. Pero el punto es que estos chismosos vienen con el rey y le dicen, ¿sabes qué? Hay 3 personas, judíos, que no se están postrando. ¿Qué onda? Entonces dicen que el rey se enojó tanto que los mandó llamar, como cuando te llamaron a la dirección un día que te portaste mal. Entonces te manda a traer el director, o sea el rey Nabucodonosor, y de repente le dice, a ver, con que ustedes no se han postrado, ¿es en verdad que no se han postrado? Y ellos se mantienen en su convicción, ellos no se dejan intimidar, y todavía el rey les dice, te voy a dar una oportunidad de que lo hagas ahorita, y si no lo haces, hay algo, un castigo que está reservado para los que no lo hagan. ¿Y sabes cuál es ese castigo? Un horno ardiente.
donde ellos iban a ser consumidos. ¿Qué pasó más adelante? Pasa que ellos se mantienen en su convicción y hacen una declaración impresionante ante tal cuestionamiento. Y vemos claramente cómo ellos van a decir lo siguiente. Ellos dicen: oh Nabucodonosor, está hablando al rey, le están hablando al rey, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Es bien interesante porque el horno puede ser una prueba de nuestra vida, puede ser el cáncer, puede ser una pérdida de un ser querido, pueden ser tantas cosas que provocan dolor. Y ven la declaración de fe de estos hombres: Él nos rescatará de su poder, si aun cuando pasemos por esto. Pero me encanta porque ellos no solamente aceptaban la voluntad de Dios, sino también la soberanía de Dios. ¿Y de qué forma dicen? Pero aunque no lo hiciera, di conmigo, pero aunque no lo hiciera. ¿Cuántos han hecho alguna vez esta oración? Esta oración es más complicada que la primera, porque en la primera estás dando por hecho que Él lo va a hacer, que Él te va a rescatar, no tienes duda de que Él lo va a hacer. Pero la siguiente oración es mucho más complicada porque abres la puerta que Dios no lo haga. Y le dices: y si tú no lo haces, y si no lo hiciera, aún así nunca nos vamos a postrar ante esa imagen, nunca nos vamos a arrodillar ante ese Dios. Y esto abre muchísimas cosas en nosotros. Hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios hace, pero también hay cosas que Él no hace. Y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Yo le decía, estaba bajando del primer servicio, estaba hablando con una persona que tiene una enfermedad en su cuerpo terminal, problema de riñones. Yo le hice tantas preguntas que no han sido contestadas, que yo le tengo que hacer a Dios, que le quiero hacer a Dios. ¿Cómo es que la enfermedad de mi hermana no se termina? ¿Cómo es que permite que permanezca la enfermedad en su cuerpo? Y muchas preguntas que yo he hecho. ¿Y sabes cómo Dios me ha contestado en todas? Yo soy bueno. Y todo lo que hago tiene un propósito. Yo sé que más de uno de nosotros hemos dicho en algún momento esta expresión, seas o no creyente, más de una vez has dicho: Dios nunca llega tarde. ¿Quién ha dicho eso? Dios nunca llega tarde. Amigos, uno pensaría que después de tal demostración de fe de estos hombres que les cuento, Dios haría algo impresionante para evitarles el dolor de ser consumidos en el horno. Eso es lo que nosotros pensaríamos. Pero mira qué dice más adelante. Dice que al ver la forma en la que ellos se plantaron y de alguna forma cómo desafiaron al rey, el rey se enojó tanto que se lo enchuecó la boca, así como cuando tu hijo te provoca un dolor. Mi mamá siempre me decía: Aarón, come aguacate. Yo le decía: ¿y qué? Los que saben y no sabían, después de comer aguacate, y si tu hijo te hace enojar, la bilis, sí señor, la bilis. Y no tengo vesícula, me aumentaba todavía. A nada de enchuecarle la boca a mi mamá casi le provocaba. Se le enchuecó la boca a causa de la ira y mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuántas veces más? 7. Quien tenga la experiencia de un horno eléctrico sabe lo que se siente quemarse en un horno eléctrico. Tan solo metiéndole los deditos. Mi esposa siempre se ríe porque dice: eres un chillón y no sé qué, porque yo uso, como todo buen cocinero, pues las herramientas de cocina. Y sacó el pan con pinzas y todo muy bonito, ¿no? Y mi esposa siempre se ríe de mí. Esta semana se quemó y le dije: ándele. No, que no quemaba. ¡Qué chorro! 7 veces más. Entonces ordenó que hombres fuertes, que soldados, ataran a estos hombres y los metieran al horno. Era tanto el calor que los que lo metieron se murieron, quedaron consumidos por el calor. Los soldados que estaban metiendo a los 3 quedaron consumidos de tanto calor que había. Y de repente, amigos, uno pensaría que después de tal demostración de fe, Dios haría algo impresionante para prevenir el dolor de Sadrach, Mesach y Abednego, que así se llamaban, vaya nombrecitos. ¿Y qué creen? ¿Cuántos han dicho Dios nunca llega tarde? Pues esta vez sí llegó un poco tarde, porque ya están en el horno, ya están adentro siendo aparentemente consumidos.
Uno diría, Dios, te tardaste. No manches, te estás tardando. Lo que no hemos entendido es que Dios obra en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y Dios permite que la prueba en nuestra vida dure lo que tenga que durar. Y de esta manera nosotros comprobar que algo Él está haciendo en nosotros. Y de repente, ¿qué pasó? Que ya están estos 3 hombres adentro y el rey se percata y empieza a preguntar, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al horno? ¿Cuántos entraron? Pero se veían 4. Se veían 4. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios. Algo que nunca podemos perder de vista es que en la vida tendremos días buenos y días malos, pero en todos Dios está con nosotros. Así es. Los días buenos van a venir, los días malos van a llegar, pero en todos Dios está. Gracias, Dios. Y vemos que al percatarse de eso todos quedaron impactados. ¿Y sabes qué declaración hizo el rey en ese momento? Lo que él va a hacer ahora es que yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, serán despedazados y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Y ese cuarto también ha estado contigo. Ese cuarto es Jesús, que te ha acompañado en tu hora más triste, en tu sufrimiento más grande. Y yo creo que todo lo que hemos sufrido en esta vida obra para bien. Por lo tanto, podemos estar seguros y confiados que el sufrimiento que Dios permite que vivamos, de acuerdo a su soberanía, tarde que temprano, nos produce un bien. Y dice Romanos capítulo 8, 28 para terminar, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Lo bueno y lo malo, Dios lo usa para hacernos un bien. Y eso es para aquellos que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, todo lo que te rodee, todo lo que esté a tu alcance, todo lo que te rodee, va a ser usado para bien. Va a ser dirigido para bien. Entonces, esta pregunta nos deja pensar muchísimo. ¿Quién diría que nuestros dolores más grandes nos han permitido descubrir que Dios es bueno? Y es que sin sufrimiento nunca hubiéramos comprobado que Dios en verdad nos ama, que Dios en verdad permanece con nosotros, que Él no nos abandona cuando la cosa se pone difícil, que Él no es como nuestros amigos que cuando la cosa pintó dura se alejaron, nos dejaron solos. Hasta que sufrimos nos damos cuenta que en verdad Dios es bueno. Y eso es lo que quiero que pongas en tu mente esta mañana. ¿Quién diría que nuestros dolores más grandes nos permiten conocer que Dios es bueno? Pareciera contradictorio, parecía incoherente. Quisiéramos muchos decirle, Dios, pero yo sé que eres bueno, no necesito sufrir. Pero el sufrimiento también tiene propósito. Y yo quiero esta mañana invitar a una persona muy querida, a una persona que estimamos mucho en esta casa, una persona que en poco tiempo ha logrado enamorar el corazón de Dios, pero también el nuestro con su compañía. Yo creo que le den un fuerte aplauso a Dios por la vida de Lore, que va a estar conmigo esta mañana. Gracias, Lore. La conocí hace poco porque de alguna manera me empecé a involucrar en el equipo de música, donde ella desarrollaba un talento. Quizá la han visto ahí en el lugar oscuro, tocando la guitarra. Y yo le invité esta mañana porque tiene una historia de vida que el resultado, el cúmulo de experiencias, lo que ella ha vivido hasta el momento, se traduce en que Dios es bueno. Y gracias por estar aquí, Lore. Yo sé que no fue fácil, fue bien complicado, y lo hablé contigo. Te decía si realmente estabas lista. Y yo quisiera, primero que nada, preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes de venir, de asistir? Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo llegué aquí en mayo del 2021
Entonces tengo más o menos 2 años, 2 meses, algo así, que empecé a venir aquí a una casa para todos. Fíjate que para mí es bien interesante también hacer esta pregunta, porque todos en la vida desarrollamos una concepción de Dios que puede ser diferente conforme pasa el tiempo, pero tú ya de alguna forma entendías, conocías, sentías que existía Dios, ¿o fue complicado ese proceso en tu vida? Pues yo desde chiquita sí creía en Dios. Crecí en una familia católica y siempre se me inculcó que había alguien más, ¿no? Alguien poderoso que dominaba todo. Y siempre, según yo, oraba y Él estaba presente, pero a quien yo no entendía era Jesús. Yo no sabía, o sea, sí sabía que había existido, que había alguien en la Biblia y la Semana Santa y todo eso, pero yo no podía entender cómo el sacrificio de una persona podía salvarnos a todos. Eso era como algo muy difícil para mí de entender. Y en nuestra vida siempre hay un momento clave que define nuestra persona. Yo sé que tú tuviste un momento que fue un antes y un después en tu historia, un momento que permitió que Dios se sintiera más. La cercanía de Dios fue más evidente a raíz de ese momento. Hablábamos de la noche triste, de la noche oscura. ¿Cuál fue ese momento para ti? Bueno, pues antes de yo venir aquí, de conocer a Dios, yo era una persona diferente, una mujer diferente a la que ven ahorita. Mi vida era mi hija, mi esposo, mi trabajo. Pero un día, hace más o menos ya van a ser 3 años, que mi esposo salió a trabajar y nunca regresó. Él tuvo un accidente, él venía de trabajar, venía en su moto y tuvo un accidente con un tractocamión y pues no sobrevivió. Y eso fue lo que partió mi vida, ¿no? O sea, lo que me derrumbó por completo, porque él era todo para mí, o sea, era mi esposo, mi amigo, mi confidente, él era el número 1, ¿no?, en mi vida. Y todos los sueños que teníamos juntos, las ilusiones, envejecer juntos, criar a nuestra hija juntos, todo eso en un segundo, literal, en una llamada, se derrumbó. Ya no existía, o sea, mi vida se había acabado, yo sentía que mi vida se había acabado. Eso fue el parteaguas. ¿Qué te trajo aquí? Pues a raíz de eso es un dolor una desesperación, un dolor, una tristeza tan grande que tienes en tu vida que nada puede saciarlo, nada puede consolarte. Yo me levantaba todas las mañanas, se lo digo así, como un robot. O sea, yo no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de vivir. Y me levantaba porque mi hija necesitaba de mí. Ella tenía 2 años cuando esto pasó. Y necesitaba que la alimentara, que le cambiara el pañal. Y solo por eso me levantaba todos los días. Pero yo no quería. Estaba deshecha por dentro. Y empecé a ir a terapia porque como sucedieron las cosas fue algo muy traumático para mí, porque fue algo tan inesperado, ¿no? Fue un shock tan fuerte para mí. Yo me creía fuerte porque he pasado muchas cosas en mi vida. Una de ellas fue perder a mi papá también cuando era pequeña, y yo creía que era fuerte, pero esto me demostró que era muy débil, que no iba a poder salir. Y yo me dije a mí misma, ¿sabes qué? Tienes que salir porque esa niña depende de ti. Y si tú no sales, aunque sea que tú estás deshecha por dentro, pero tienes que salir a trabajar, tienes que superarte por ella, que ella te necesita. Y era lo que todo el mundo me decía, ¿no? Tienes que ser fuerte por ella, tienes que sí. Y empecé a ir a terapia. Me ayudó mucho porque me ayudó a entender el shock, o sea,
cuando yo recibí la noticia, entraron las palabras, pero mi mente como que no lo asimilaba, o sea, no entendía qué estaba pasando. Me tomó mucho tiempo entenderlo con la terapia y todo, pero aún así yo seguía sintiendo mucha tristeza, mucha depresión, no quería nada, ¿no? Incluso empecé a tomar mucho alcohol, ¿no? Que pues, te pone en un estado un poco mejor, pero sé que ahora sí que fue Dios el que dijo, no, por ahí no es el camino. Y en ese vacío, en esa búsqueda, llega mi hermano, me manda un mensaje y me dice, adivina dónde estoy. Y yo, ¿dónde o qué? ¿No? En una iglesia cristiana. Y yo así, y estaba predicando a Adán en ese momento, y en el video se veía la batería, y él decía, usaba palabras como muy comunes, y dije, ¿eso es una iglesia cristiana? Pero bueno, pasó, ¿no? El chiste es que yo en ese dolor, yo no conocía a Jesús, yo no conocía, en verdad, no conocía a Dios, pero yo le clamé a Él porque dije, es que nadie más tiene el poder para sacarme de donde estoy, del hoyo donde estoy. Si no eres tú, o sea, yo voy a confiar en ti, aunque no te conozco, voy a confiar en ti, pero sácame, ¿no? Te entrego mi vida, o sea, yo le entregué, literalmente le dije, aquí está mi vida, tómala, haz lo que tú quieras con ella, pero sácame de esto. Y en esa oración también, después a un amigo, después de eso, yo no venía aquí todavía, después de eso un amigo me regaló una Biblia y empecé como a tratar de leerla. Antes lo había tratado, pero nunca la entendía, la verdad, y la dejaba. Pero ahora sí fue como más constante y empecé a entender algunas cosas, otras no, obviamente, pero empecé a querer acercarme a Dios, o más bien Él me estaba acercando a Él. Y Él me dijo, oye, ¿ya te congregas? Y yo así, no, ¿qué es eso? ¿Es una iglesia? Sí, así se le llama, ¿no? Una congregación. Ok, no. Pero la verdad, la idea de ir a una iglesia cristiana a mí no me llamó la atención, así de la aleluya y todo eso. Era como extraño para mí, la verdad, no crecí en ese ambiente. Y un tiempo después viene mi hermano, me manda ese video, y yo antes le había dicho a Dios, ¿sabes qué? Yo he confiado en ti, y siento que estás trabajando en mí, pero llévame al lugar, o sea, si tengo que congregarme, también lo voy a hacer, pero llévame al lugar que sea para mí, de verdad, que yo me sienta cómoda, que pueda ser yo misma, que no tenga que cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, no sé, donde yo esté, donde te conozca, pero esté a gusto, ¿no? Y luego ya vino mi hermano con un video y yo no le hice mucho caso, sí me impresionó, pero no le hice tanto caso. Y ya después, unas semanas después, me dice, hermana, mi hermano es Víctor, por si lo conocen por ahí, hermanita, tenemos que ir. ¿Será? ¿No será? Bueno, está bien. en fin, ¿no? Vamos, está bien. No, desde el momento en que yo llegué a la puerta y dije, wow, o sea, esto es una iglesia, o sea, no tiene la facha de una iglesia ni nada, o sea, bueno. Y cuando empezó la alabanza, la música, yo sentí que algo en mí se encendió, algo fue así como que, no sé, y la canción que tocaron a lo mejor les ha pasado, ¿no? Esa canción es para mí, ¿no? o yo en el mood, y todavía me acuerdo, era glorioso día. Y yo veía a los músicos, y precisamente ese domingo nadie tocó la acústica, estaba ahí solita, y yo veía la acústica, veía a los músicos y así, ¿por qué no la tocan? ¿Quién lo va a tocar? ¿Por qué no la tocan? Hace falta. Pero algo dentro de mí me dijo, tú puedes tocar esa guitarra, ¿por qué no tú? Y así, ¿no? Fue una idea así, ¿no? De esas que te pasan así. Ok. Ese mismo día, cuando terminó el servicio, mi hermano saludó a Alfred, me lo presentó, y Alfred dijo, y mi hermano dijo, mi hermano también toca la guitarra, ¿no? Y yo así, ¡cállate! ¿No digas eso? Y Alfred, ¿en serio? Oye, nos hace falta un guitarrista. Y así, no manches, no te ves
gustaría subir? Y yo así, no, o sea, tengo un día aquí. O sea, ¿cómo crees? Yo supongo que para que llevar una preparación o lo que sea, ¿no? Para tener el privilegio de subir aquí o no sé. El chiste es que quedamos en veremos. El chiste es que a las 2 semanas yo ya estaba aquí tocando con todos los nervios, pero estaba aquí arriba. Y eso es lo que me atrapó. Empecé a conocer a Jesús y lo que desde 2 años para acá he estado haciendo siempre. ¿Qué encontraste en Dios? Pues es difícil explicar, pero es fácil al mismo tiempo. Obviamente mi situación era muy clara, ¿no? Yo estaba en una situación de depresión impresionante, una tristeza insoportable. O sea, a veces nos sentimos tristes, pero hay tristezas que uno no puedes con ellas, de verdad que no puedes. Pero yo encontré en Dios ese consuelo que yo necesitaba, ese consuelo a mi alma, o sea, no un consuelo de una superficial, sino de verdad un consuelo, una paz tan grande, esa protección que yo siempre busqué, que obviamente como crecí sin mi padre físico, siempre tuve esa necesidad de protección y por eso mismo había hecho a mi esposo mi protector. Pero viene Dios y me dice, no, yo soy tu verdadero protector, aquí estoy y aquí he estado siempre. Él me lo hizo ver, me hizo sentir que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha amado y que nunca me va a dejar. Además, yo tenía mucho temor a raíz de esto. Mi esposo tenía un temor, pero pavor de verdad, a la muerte, a que alguien más de mi familia muriera o a que yo muriera. Y no por mí, sino por mi hija, ¿no? Porque ahora yo soy la que la tiene que sacar adelante. Y yo decía, por favor, o sea, pero era un pavor, de verdad. Y mucha ira, mucho enojo con la vida, ¿no? Cosas que no entendía, ya sabes, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y entonces Dios empezó a trabajar en mí, empezó a trabajar en esa ira, empezó a bajarla hasta el momento de desaparecerla, empezó a bajar el temor hasta el momento de que ahora les puedo decir que el temor se fue. Y yo estoy bien consciente de que lo que sea que pase está en manos de Dios, Él está en control. Que si algo me llega a pasar, mi hija estará bien, porque Dios la va a proteger, porque también eso me lo ha dicho. Él nunca la va a abandonar y yo descanso en eso. Encontré eso, descanso en Dios. La semana pasada yo hablaba del verdadero amor. El verdadero amor es que Dios nos amó primero. Él nos miró primero. No fue cuando yo llegué a este lugar, sino que Él me amó desde el principio. Y yo decía que el verdadero amor expulsa el temor. Yo sé, Lore, que te encontraste con el verdadero amor. Sí, definitivamente. Y la pregunta obligada de esta mañana, hoy 3 años después, ¿puedes constatar que Dios es bueno? Sí, o sea, les estaría mintiendo tratando de hacerme la víctima y de negar lo que ha hecho Dios en mi vida. Dios en estos 3 años ha demostrado tanto su bondad conmigo, su fidelidad, su amor por mí, que no puedo negarlo. O sea, sí, pasé algo difícil, como todos tenemos nuestro momento difícil, pero cuando Dios te demuestra quién es, que está contigo, que no te va a dejar, no puedes negar que Dios es bueno. Dios es el más bueno. Mientras Lore se prepara para un momento que vamos a tener, y me apoyan algunos chicos asistiéndola, yo quisiera, parte de abrir el corazón con esta serie, siempre yo he intentado ser lo más transparente. Y en el primer servicio, mientras Lore hablaba, Dios me recordó hace 2 meses,
aproximadamente. Mi hermana estaba aquí, no sé si recuerdan. Esos fueron 3. Estábamos en el comedor de la casa de mis papás. Estaban mis papás, los pastores, estaba mi esposa Ivette, mi hermana, mi cuñado. Y la pregunta fue: ¿cerramos la iglesia? Esa pregunta no tuvo respuesta. Nadie se atrevió a contestarla. Quedó inconclusa. Porque también a nosotros nos ataca el diablo. Nos engaña. No nos deja ver. Y una oración fue contestada. Fue contestada con su vida. Y yo pude sentir que Dios nos dijo: siempre tiene que estar abierta. Porque hay personas como Lore que encontraron un refugio, un lugar donde pertenecer. Y mi mayor deseo es que Jesús sea tan fácil de ver en este lugar, que nunca te quede duda que Él está contigo. Y Él es ese cuarto que acompaña todos los días de tu vida. Y donde muchos, yo sé que va a pasar con Lore, muchos un día van a decir: quiero al Dios de Lore. No he podido superar esto. Necesito a Jesús. Lore tiene un talento. Y ese talento es tocar el corazón de Dios. Y ella tiene una canción que el día domingo me la comparte. Yo esperé que me la iba a compartir el jueves, pero luego me la mandó el domingo y la escuché, se la compartí a mi esposa y quedé asombrado. Porque tú escuchas a Lore hablar y piensas que tiene 15 años de conocer a Dios. Amigos, tiene 2 años. Y la forma en la que consigue a Dios en su vida, y esta canción lo describe, es la forma en la que todos debemos que ver y entender cómo es Dios. Yo quiero que escuchen esta canción. Bueno, una de las cosas que Dios ha hecho, ha puesto nuevos sueños, nuevas ilusiones en mi vida. Me dio nuevamente las ganas de vivir, y también me ha dado talentos que no sabía que tenía, ¿no? A mí siempre me ha gustado la música, pero no sabía que podía componer una canción. Y basándome en la historia de una mujer que obviamente me identifico con ella, que es Ruth, en su historia y en la mía, nació esta canción. Sabía algo
esa guitarra estaba esperando ser tocada por Lore. Y ella es un regalo para esa familia. Yo le decía en la mañana que mi mayor deseo, que sé que es el deseo de mi esposa, sea de mi familia y de ustedes, es que ella siempre esté protegida, que ella logre llegar a donde no solo se ha propuesto llegar, sino a donde Dios quiere que ella llegue. Y yo sé que